Considere este castigo por darme órdenes en la playa desierta a medianoche. Michael me dejó atrás el auto que me abandonó, se alejó a toda velocidad en la distancia. Le había pedido a Michael que me llevara al hospital al recibir la noticia de que mi madre se había desplomado tontamente. Aquí de repente me quedé solo con el shock y la tristeza de la traición de Michael. Las lágrimas no paraban de fluir. Probablemente tomaría cerca de 3 horas llegar al hospital al que llevaron a mi madre. Desde aquí comencé a caminar con determinación, con la cara hecha un desastre. Lágrimas y sudor. ¿Por qué tengo que soportar este tipo de trato? Nunca te perdonaré, haré que te arrepientas de haberme hecho esto por el resto de tu vida, jurando vengarte de Michael. Seguí caminando sin descanso hacia el hospital. Mi nombre es Lauren, una oficinista de 47 años. Desde que era joven tenía dificultades para dirigirme con la gente, así que después de graduarme de la universidad comencé a trabajar para una empresa relacionada con la informática. Mis padres me criaron estrictamente y fui bueno estudiando desde la escuela primaria porque, por otro lado, ser callado significaba que a menudo me menospreciaban y en algún momento llegué a preferir vivir solo y al mismo tiempo ser considerado con los demás. Confiar en mí, eso fue suficiente para cansarme. Tuve una carencia durante 4 años, sin embargo, hice algunos amigos cercanos durante mi tiempo en la universidad. Uno de ellos era una compañera de clase llamada Stephanie y asistía a muchos de las mismas conferencias que naturalmente nos llevaron a hablar más. Al principio Stephanie era tan modesta y discreta como yo, pero a medida que avanzamos en los grados comenzó a cambiarse de ropa y el maquillaje se volvió gradualmente más vívido y comenzó a salir con el tipo de personas. Todavía no me sentía cómodo con Stephanie, todavía me trataba igual que cuando nos conocimos, adaptando su enfoque para adaptarme a mí. Stephanie que veía en el campus siempre estaba con diferentes hombres, aparentemente una persona completamente diferente a la que conocía antes. Sin embargo, me emocionó que ella siguiera siendo mi amiga después de graduarse. Continuamos interactuando, salimos a comer y jugamos regularmente. Tenía varios amigos de la universidad además de Stephanie, pero ninguno de ellos tenía una buena impresión de ella. No quiero hablar mal de la amiga de Lauren, pero ten cuidado con Stephanie, ella no es lo que parece. Eso era en lo que todos parecían estar de acuerdo, en que mi relación con Stephanie cambió cuando ambos cumplimos 43 años. Stephanie de repente me preguntó si quería unirme a ella en una fiesta. Solo la palabra mesa me hizo. Estaba cansado e indirectamente rechacé la oferta, pero para mi sorpresa, Stephanie también estaba soltera y quería organizar la reunión para encontrar un compañero de matrimonio. No tenía experiencia con un hombre de esta edad y ni siquiera podía contemplar comenzar una relación con alguien ahora. No estoy lista para una reunión en este momento de mi vida. Lo dije con una risa, pero Stephanie respondió seriamente. Quiero empezar a pensar seriamente en encontrar una pareja también. No habrá gente frívola como antes, así que no te preocupes. Preocupada porque había estado observando sus relaciones masculinas a lo largo de los años, Stephanie enfatizó que esta era una oportunidad para un encuentro serio. Ser alguien con quien hago clic. Me preocupaba avergonzar a Stephanie, la organizadora, pero ella estaba feliz de que decidí participar. Unos días después llegó el día prometido. Llegué al punto de encuentro 30 minutos antes de la hora designada. Habiéndome vestido de una manera desconocida para este día, sintiéndome desconcertado por la multitud que me rodeaba, esperé a que llegara el momento cuando un hombre se acercó a mí. Disculpe, ¿por casualidad asistirá a la cena de Stephanie? El hombre que me habló era pequeño y juvenil y parecía fácilmente confundido con alguien de su a primera vista. Tenía 20 años, resultó ser un amigo de Stephanie y dijo que asistía a través de esa conexión. Su nombre era Michael y era solo 2 años menor que yo. Su cabello estaba teñido de brillante y se veía un poco llamativo, pero su forma de hablar insinuó sinceridad. Sentí una extraña sensación de afinidad con Michael mientras él se reía por estar nervioso y llegar temprano. Finalmente todos llegaron y comenzó la cena. Hablé con el otro hombre, pero mis ojos seguían a Michael. Lauren. ¿Te gusta Michael, no? Stephanie dijo. Esto para mí. Cuando ambos nos levantamos para ir al baño de la cama al mismo tiempo. Después de eso Stephanie nos ayudó a intercambiar información de contacto. Me pregunté si porque me estaba dejando llevar y si sería una molestia para él, pero Michael estuvo de acuerdo felizmente. Vámonos.
Salí a comer de nuevo. Stephanie parecía decepcionada por no haber encontrado un hombre compatible en la mesa de mezclas. Me disculpé muchas veces solo por mí, pero ella lo descartó con una sonrisa y dijo, ¿por qué te disculpas más tarde? Michael y yo salimos a comer varias veces y empecé a salir sin tener experiencia con hombres a esta edad. Se siente como una carga. Lo dije muchas veces, pero Michael me abrazaba suavemente en respuesta. Pasaron 3 años y cuando cumplió 46, Michael me propuso matrimonio y decidimos casarnos. Todavía no podía entenderlo. La realidad es que me había casado y llevaba una existencia un tanto flotante. Nuestro matrimonio. El comportamiento de Michael comenzó a cambiar. El único tipo. Michael comenzó a insultarme. Eres tan ruidoso, ¿por qué tengo que ser considerado contigo todo el tiempo? Michael pateó el bote de basura y la silla por la habitación. Con ira, pero después de un rato se calmó y comenzó a disculparse mientras lloraba. Mencionaba entre otras cosas lo ocupado que estaba en el trabajo y lo estresado que estaba debido a la presión. Escuché los problemas de Michael y me quedé a su lado hasta que se calmó. Me sentí mal. Consultando a Stephanie, quien me había ayudado. Nos juntamos, así que me guardé los crecientes problemas con Michael para mí, aprovechando mi amabilidad silenciosa. El comportamiento de Michael empeoró progresivamente. Realmente venía directamente a casa después del trabajo y a menudo regresaba tarde en la noche cuando le preguntaba preocupado por una razón. Él solo atacaba diciendo, tú. Eso definitivamente no está bien. Mientras hablaba de mi vida matrimonial con risas, mi amigo respondió con una cara seria, pero generalmente es amable, ¿sabes? Después de que se enoja se disculpa. Mi amiga sacudió la cabeza con incredulidad y dijo. Estoy asombrada de que Michael te esté dando por sentado porque no dices nada. Si esto continúa, hará lo que quiera contigo y será demasiado tarde para arreglar algo. Sin embargo, Michael nunca había sido físicamente violento conmigo todos los días. Trabaja duro, seguramente está bien si se desahoga antes de volver a casa. Si lo molesto. Me preocupa demasiado que Michael, que se casó con alguien como yo, pueda empezar a resentirse conmigo. Le di a mi amigo una respuesta ligera y comencé a preguntarme si había alguna culpa mía. Unos días después decidí morderse la sangre y hablar sobre mi vida matrimonial. Con Stephanie le conté sobre los últimos regresos de Michael en sus rabietas y abuso verbal cuando está de mal humor, lo cual es bastante normal en los hombres. Probablemente solo dice eso porque está celoso de ti. La respuesta de Stephanie fue exactamente lo que esperaba. Todos tuvieron algunos problemas. Su vida matrimonial. Michael me eligió a mí entre todas las personas y quería que él viviera lo más cómodamente posible. Solo era cuestión de que yo fuera un poco más paciente, agradecido con Stephanie por escuchar tales preocupaciones. Resolví una vez más esforzarme por ser una buena persona. La vida de esposa con Michael siguió siendo la misma, pero siguiendo el consejo de Stephanie, desempeñé el papel de una buena esposa con mayor paciencia que antes. Sucedió un sábado por la noche. Tanto Michael como yo teníamos el día libre ese día y Michael había estado apostando desde la mañana cuando regresó. En casa la noche pasada, como siempre, parecía haber perdido bastante y me di cuenta de que estaba de mal humor en el momento en que abrió la puerta tratando de no provocarlo. Concentré todos mis nervios en no hacer nada que pudiera irritarlo mientras interactué con Michael a pesar de mis esfuerzos. Michael todavía me gritaba por cosas como que la cena se retrasaba o que el baño estaba demasiado tibio y se fue a dormir tarde en la noche después de desahogar su ira. Una vez que el rush Michael lo calmó. Finalmente pude relajarme y tener cuidado. Para no hacer ningún ruido que pudiera despertar a Michael, comencé a ver el drama. Había estado esperando transmitirlo en línea, sin embargo, debí haber estado exhausto antes de darme cuenta. Me había quedado dormido en el sofá y lo siguiente que supe fue que me desperté sobresaltado. No era la alarma lo que hacía vibrar mi teléfono sino una llamada. Mi cabeza todavía estaba aturdida por el sueño, pero el nombre que aparece en la pantalla me despertó instantáneamente. Papá. La palabra padre que aparece en la pantalla envió un aleteo a través de mi pecho. Una llamada a esta hora de la noche seguramente significaba que algo andaba mal. La voz de mi padre por teléfono estaba claramente agitada, perdiendo su calma habitual. De todos modos, necesito que vengas al hospital lo antes posible. Entrando en pánico pregunté por la ubicación del hospital y colgué el teléfono. Me apresuré a
prepararme y cuando llegué en la puerta principal me di cuenta de que no podía conducir un automóvil en ese momento, no había transporte público disponible considerando que era una situación de emergencia con su suegra, seguramente Michael estaría dispuesto a llevarme si lo acompaño. Corrió al dormitorio donde Michael estaba durmiendo y sacudió su cuerpo. Michael ante mi llamada. Michael refunfuñó tristemente. ¿A qué ruido? Le dije al gruñón y retorcido Michael que mantenía los ojos cerrados que mi madre se había derrumbado. Apúrate y saca el auto. Los impacientes con Michael que seguía retorciéndose en la cama sin importar cuánto tiempo pasara. Levanté la voz y luego, con un ligero chasquido de su lengua, Michael finalmente se quitó el edredón y se levantó. Sí, está bien, todavía sudado. Michael agarró las llaves del auto y caminamos rápidamente hacia el auto. Dejándome atrás. Lamento mucho esta hora de la noche. Una vez que me subí al auto le conté a Michael sobre el hospital donde habían llevado a mi madre y le pedí disculpas repetidamente. Ambos nos quedamos en silencio. El auto se dirigió hacia el hospital en la calle desierta. Camino cuando llegamos a la costa donde se podía ver el mar a la izquierda. Michael detuvo repentinamente el auto. Lo siento. ¿Puedes invitarme a un café de la noche de allí para ayudarme a despertar? Me obligaron a conducir a esta hora después de que me despertaron. No debí estar completamente despierto. Asintiendo en silencio. Los botones de una suite L en un café OLED. Michael abrió la ventanilla del auto mientras yo sacaba las latas del dispensador y me daba la vuelta. Eso es lo que te pasa por darme órdenes. Pensé que Michael me estaba gritando, pero entonces el CD repente se alejó a toda velocidad. Yo no podía entender lo que estaba sucediendo mientras miraba fijamente el auto de Michael que se alejaba a toda velocidad. Por los insectos atraídos por la luz de la máquina. Por un tiempo no pude comprender la realidad de lo que significaban las palabras de Michael en la situación en la que me encontraba. Si esas palabras realmente significaban para mí, era algún tipo de broma. Pero luego recordé la emergencia con mi madre. Casi inconscientemente comencé a caminar a lo largo de la costa arrastrada por la tibia brisa del mar. Seguí caminando a lo largo de la costa desierta. Caminar ayudó a que mi mente en pánico recuperara gradualmente la calma. Michael me había dejado atrás. Mintió acerca de querer café solo para sacarme del auto. Él me había dejado aquí a propósito con total malicia. He amado a Michael y he creído en él desde que lo conocí, pero ¿no me ama? Eso no puede ser justo. Después de gritarme, por lo general se disculpa amablemente y siempre está regañando cosas por mi bien. Tenía tanta prisa que terminé usando zapatillas descalzo. Mis pies frotados en carne viva por los zapatos comenzaron a palpitar de dolor. La traición de Michael y el dolor en mis pies hicieron que las lágrimas brotaran de mis ojos antes de darme cuenta. ¿Por qué está sucediendo esto? Recuerdos de mi tiempo con Michael pasó por mi cabeza. Estaba preocupado por mi madre, pero la tristeza de ser traicionada por la primera persona que amé era abrumadora. Las lágrimas fluían sin cesar. Seguí caminando. Fue solo ahora que me di cuenta de que había dejado mi teléfono inteligente en el auto. Mi esposo me dejó sola en medio de la noche en un lugar desierto sin poder pedir ayuda. Si realmente me amaba, habría regresado para ayudarme de inmediato. Si hubiera regresado ahora y me hubiera dicho, lo siento y abrázame, perdonaría todo. Pero finalmente, cuando la sensación en mis piernas cansadas comenzó a desvanecerse, pude ver el hospital a lo lejos. Al entrar al local encontré la entrada fuera de horario y les dije el nombre de mi madre. Mis pies estaban terriblemente doloridos de tanto caminar. Emily Johnson. Sobre al escuchar el nombre de mi madre, el guardia de seguridad hizo una llamada a algún lugar y luego amablemente me abrió la puerta interior. Comprobó mi nombre y luego me llevó a la sala de espera donde mi padre estaba esperando. En la esquina del pasillo poco iluminado había varias sillas alineadas y mi padre se paró frente a ellas mirando a Lauren inquieta. ¿Qué diablos has estado haciendo hasta ahora? Al verme mi padre se sorprendió al verme sudando y arrastrando los pies. Al ver a mi padre suspiré profundamente y di una palmada en una silla. Luego con la mayor calma posible le expliqué a mi padre lo que acababa de pasar en el orden en que ocurrió. ¿Qué está pensando el padre? Por lo general un caballero, frunció el ceño y comenzó a mostrar su enojo por el tratamiento de Michael. Me tomó aproximadamente 3 horas llegar desde nuestra casa al hospital. El enojo y la decepción hacia Michael fueron grandes, pero inicialmente estaba más preocupado por la condición de mi madre que mi padre. Conmocionada por el terrible estado en el que me encontraba, finalmente me contó sobre la situación de mi madre. Afortunadamente,
Mi madre había recuperado la conciencia aproximadamente una hora antes de que yo llegara al hospital y ahora estaba descansando en la unidad de cuidados intensivos. Ni Michael ni yo pudimos ser contactados por teléfono. Mi padre había estado bastante preocupado de que algo nos hubiera pasado a los dos mientras hablaba con mi padre. Pude sentir que mi afecto por Michael se enfriaba rápidamente cuando llegué a casa. Decidí que hoy le dejaría claro el malestar que había estado sintiendo hasta ahora. Tenía razón, me sentí miserablemente estúpido por estar a merced de un hombre así y finalmente desperté. Decidí romper con Michael y esperé a que la condición de mi madre se estabilizara mientras mi padre y yo nos sentábamos esperando en las sillas del pasillo. Su teléfono móvil comenzó. Y comencé a hablar. Parece que trajeron a Michael aquí. Dejé escapar un ruido involuntario y miré a los ojos de mi padre. La llamada era del hospital informando que poco después de mi llegada Michael había sido transportado urgentemente aquí. Parecía que después de dejarme atrás Michael había licor BR y regresó a casa, se había emborrachado, causó un gran revuelo, cayó por las escaleras y fue encontrado por los paramédicos en un estado de sangre antes de que pudiera comenzar a preocuparme por Michael. Me sorprendió que hubiera dejado a su esposa sola en el medio de la nada. Por la noche, y este fue el resultado al saber que su suegra había sido llevada al hospital, él se emborrachó y bebió. Me sentí patético y avergonzado de haber vivido con un hombre así. Habitación del hospital. Imaginé que tan pronto como me viera comenzaría a alquilar. Es todo culpa tuya. A pesar de que solía amarlo tanto, ahora lo único que puedo pensar son sus rasgos desagradables. Es vergonzoso que el hombre me considere la esposa de ese hombre personal del hospital. Con pasos pesados fui a la recepción, pedí la habitación de Michael y luego la visité. Solo Michael estaba acostado en la cama con la cabeza y el cuerpo envueltos en vendas. Cuando me vio entrar a la habitación, la ira brilló en sus ojos y abrió la boca para hablar. A pesar de su estado miserable, estaba claro que estaba tratando de usarme como una salida para su estrés. ¿Dónde diablos has estado? Estoy en este estado por tu culpa. Todo comenzó contigo. Rompamos antes de que Michael pudiera terminar sus quejas. Lo interrumpí con esas palabras. Mientras levantaba la parte superior de su cuerpo en la cama, Michael estaba atónito. Finalmente me desperté. ¿Pensaste que todo siempre saldrá como quieres? Cuando estás de mal humor, haces berrinches como un niño llorando y gimiendo. De miedo apareció en los ojos de Michael. De repente una mujer irrumpió en la habitación del hospital. Cuando me di la vuelta era Stephanie parada allí. Stephanie. En ese momento entendí todo. Stephanie y Michael habían estado teniendo una aventura. Pensando en cuando hablé de varias cosas con Stephanie, dijo: puede que me guste eso, tratando de obligarme a aceptar. Los ojos de Stephanie se abrieron en shock y ella frenéticamente comenzó a repetir: no, no, no es así. Stephanie, ¿no te das cuenta de que has sido engañada por un hombre tan patético? Realmente son lamentables. Los miré a ambos y comencé a caminar hacia la entrada de la habitación. Adiós, pero no crean que esto es el final. Me detuve y me volví con una sonrisa agregando esas palabras. Al día siguiente mi madre se estaba recuperando bien, pero ella me aconsejaron que permaneciera en el hospital en observación por un tiempo más. Después de ver a mi madre y sentirme aliviado, Michael no podía moverse, pero se vio obligado a permanecer hospitalizado por el momento, siendo traicionado tanto por mi esposo como por mi amigo. Mi mente se llenó de pensamientos de cómo hacerles pagar por capricho. Abrí la puerta del estudio al que Michael siempre me había prohibido entrar. Probablemente nunca esperó que yo, que siempre seguía sus órdenes, rompería su regla. En el escritorio en el estudio había fotografías colocadas audazmente de Stephanie y Michael abrazándose realmente lamentables de principio a fin. Les tomé fotografías con la cámara de mi teléfono inteligente y luego salí de la casa donde habíamos vivido juntos. Después de regresar a la casa de mis padres y dejar mis pertenencias allí, me dirigí a una oficina de abogados recomendada por un amigo. El abogado experto en disputas como divorcios sonrió satisfecho después de que le expliqué la situación y le mostré las fotos de Michael y Stephanie. Tienes pruebas más que suficientes. Ambos se arrepentirán por el resto de sus vidas. Sentí la oleada de miedo ante mi calma, pero estaba decidido a vengarme. Al día siguiente temprano en la mañana recibí una llamada de Michael. ¿Qué diablos has hecho? Me han despedido de mi trabajo. Pude visualizar a Michael llorando por teléfono. De hecho, el día anterior había llamado a su compañía haciéndome pasar por la bella esposa. Quizás hayas oído hablar de mi esposo, pero me da vergüenza decir que se emborrachó,
comenzó una pelea y se cayó por las escaleras, o, un accidente de tráfico, no. De hecho, no es así. Michael había mentido a su empresa acerca de haber sido hospitalizado debido a un accidente de tráfico. Sabiendo esto, fingí intencionalmente no estar al tanto y me comuniqué con su empresa. Había anticipado el interrogatorio posterior después de que se dieron cuenta de que el informe era mentira. Expliqué la situación en detalle, incluyendo cómo me habían abandonado en medio de la noche y sobre la aventura que había planeado. Michael, que era el jefe de ventas de su empresa, fue despedido. La empresa debe haber pensado que era solo cuestión de tiempo antes de que un hombre inmerso en malas acciones les haría daño. Para colmo de males, se presentó un reclamo de compensación contra Michael. Él continuamente había dos personas ciegas por el deseo, pero al final ese fue el alcance de su relación. Sus intentos de echarse la culpa el uno al otro no resolvieron nada, se separaron en medio de discusiones y lo perdieron todo. Michael perdió no solo sus trabajos, sino que también tuvo que vender. Los rumores en su casa sobre las maíces de Stephanie se difundieron rápidamente y aparentemente ella también perdió su trabajo. De Michael estaba finalizado, estaba soltero otra vez. Mi vida se sentía viva durante varios años y la tranquila rutina de mis días anteriores regresó después de haber recibido una compensación sustancial de ambos. Me tomé un tiempo libre para cuidar de mi madre. De hecho, algunas personas podrían considerar continuar un viaje de curación o un viaje hacia mí, un corazón roto después de pasar por eventos tan tumultuosos, pero al reflexionar sobre el torbellino de las últimas semanas mientras se reasienta en su casa familiar, parece que está luchando firmemente en la contemplación silenciosa y el regreso a la madre de Everyday Life, que se ha recuperado lo suficientemente bien como para regresar a casa, parece tener un sentimiento de culpa por los eventos que llevaron a mi divorcio. Me pregunto si todo esto pasó por mi culpa. Con una risa rápidamente descarté sus preocupaciones. No, fue una llamada de atención. Me avergüenza haberme casado con un tipo así, como suelen hacer las madres. Ella se preocupa por mí y me pregunta repetidamente si hay alguien adecuado para mí. Los amigos que se han enterado de mi situación me ofrecen consuelo, pero también me regañan, tal vez por preocupación protectora, repiten eso. Me habían advertido sobre Stephanie varias veces, pero hay una sensación de alivio en sus rostros ahora que estoy fuera de esa situación. Esta vez te enredas con el tipo equivocado. Encontrarás a alguien bueno en tu propio tiempo. La idea de un nuevo amor puede ser demasiado para contemplarla en este momento. Me pregunto si llegará un día en que me enamoraré de otra persona después de haber sentido durante mucho tiempo que el amor no es la única fuente de felicidad. Mis sentimientos son comprensiblemente mezclados, pero ahora tengo un amortiguador financiero inesperado que me permite reír ante la adversidad. Está muy lejos de los días en que caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor de Michelle en comparación con aquellos días. Ahora me siento más feliz. Planeo disfrutar de la amabilidad de mis padres. Un tiempo viviendo la vida como me plazca y estoy abierto a la posibilidad de que cuando esté cansado de estar solo un encuentro nuevo y significativo pueda estar a la vuelta de la esquina.